Alumnos, en esta ocasión vamos a tocar la temática de estructuras selectivas o condicionales. Las estructuras selectivas o condicionales siempre van a estar presentes en cualquier actividad programática que tengamos que realizar. En esta diapositiva podrán apreciar ustedes la representación en términos de diagrama de flujo de lo que vendría a ser la evaluación de una condición lógica. Para ser puntual, notarán ustedes acá en el rombo precisamente la evaluación y la respectiva representación de lo que es condición lógica. Para ser preciso, tomen atención a la explicación que se dará a continuación. Estamos asumiendo de que vamos a capturar la nota, una nota válida, y la vamos a alojar en esta variable, en la variable nota. Y precisamente en la condición lógica se evaluará lo que se vaya a registrar en función a lo que indique la variable nota versus el operador lógico mayor igual. Hagamos de cuenta que lo que el usuario ingresa como nota sea igual a 12. Por lo tanto, el resultado de la condición o de la evaluación en la condición lógica vendría a ser de la siguiente manera. 12 mayor o igual a 10.5 si es que el resultado devolviera verdad, entonces bifurcará según corresponda. Notarán ustedes que precisamente se ha señalado explícitamente de que en caso la condición lógica devuelva verdad, precisamente ejecutará una serie de instrucciones que siguen de acuerdo al flujo. En este caso, por ejemplo, un mensaje de felicitaciones y pase a recoger su premio y demás procesos. Hagamos de cuenta que ya también se registra como nota 8. Por lo tanto, cuando ingresa, la condición lógica evaluará lo siguiente. 8 mayor o igual a 10.5. El resultado de la evaluación de esta condición lógica devolverá, por lo tanto, falso. Por lo tanto, se ejecutarán una serie de instrucciones en este sentido, dado que el resultado de la condición lógica es falso. Para empezar, la impresión de un mensaje desaprobado, hablar con el coordinador y una serie de procesos. En conclusión, las condiciones lógicas nos permiten o seleccionar un conjunto de instrucciones en función al resultado devuelto por la condición lógica o otro conjunto de instrucciones. Recuerden que en sesiones pasadas precisamente se aludió a que la primera estructura que se aprendió fue la de estructuras secuenciales, donde un conjunto de instrucciones se ejecuta secuencialmente y no se repiten. En este caso, tenemos la condición lógica que te permite o ejecutar este conjunto de instrucciones o este conjunto de instrucciones. Notarán luego de que al final, ya sea que ejecute o este conjunto de instrucciones o este conjunto de instrucciones, al final termina ejecutándose este otro conjunto de instrucciones que se señalan a continuación y finalmente se finaliza el programa. Las estructuras selectivas se dividen en dos categorías. Las estructuras selectivas, viéndolo ya esta vez desde la perspectiva de C++, estructuras selectivas simples o dobles y lo que vendrían a ser estructuras selectivas múltiples. La representación en términos de diagrama de flujo debería estar supeditado a lo siguiente. La alusión a un pseudocódigo denominado sí y entre paréntesis iría la condición lógica. Lo que está señalado aquí en el óvalo vendría a representar precisamente el rombo. Recuerden que lo que está al interior del rombo vendría a representar la condición lógica que solamente puede devolver dos valores posibles, o verdad o falso. En este caso, de alguna u otra forma, esto devolverá verdad o falso, como ya se ha mencionado. Ejemplos, por ejemplo, edad mayor a 20, talla menor a peso o cosa por el estilo. El punto es de que, dado de que siempre va a estar supeditado a una condición lógica, asumimos que esto va a estar supeditado también a lo que vendría a ser el uso de operadores lógicos, ya sea AND, OR o similares. Una estructura selectiva básica estaría dado simplemente por una única condición y un conjunto de acciones en función a que esto sea verdad.
Dialogaremos o platicaremos este respecto en su momento, cuando veamos explícitamente algunos ejemplos en términos de diagrama de flujo y respectivamente pseudocódigo y código C++. Viéndolo en términos de estructura selectiva simple, haciendo uso de pseudocódigo, estaría supeditado a este conjunto de líneas. Notarán ustedes de que se espera de que se ingrese un número positivo, y si es que no se ingresa un número positivo, sencillamente no se hace nada. Por lo tanto, veamos, se declaran las variables, se solicita el ingreso del número, se lee dicho número, asumiendo que el número sea, por ejemplo, 10. 10 es mayor a 0, el resultado de esta condición lógica devuelve verdad. Por lo tanto, se imprime positivo. Segundo ejemplo, hagamos de cuenta que el usuario ingresa -8. Por lo tanto, la evaluación será de esta manera. -8 es mayor o igual a 0, esto es falso. Por lo tanto, no ingresa a este bloque y sencillamente salta hasta el fin, es decir, no se hace nada. Vuelvo a repetir de que lo que se está destacando en este ejemplo es la alternativa única, no es doble como este caso. Aquí tengo dos opciones por imprimir, o ejecuto este conjunto de instrucciones o ejecuto este conjunto de instrucciones. La otra posibilidad hubiera sido de que sencillamente yo conecte directamente, en caso sea falso, hacia esta operación y sencillamente pues no hubiera ejecutado este conjunto de instrucciones. La otra posibilidad es tener una alternativa doble, pero de igual forma está sometida a la evaluación de una condición lógica. El ejemplo sería de la siguiente manera. Si la condición lógica devuelve verdad, entonces se ejecutaría un conjunto de instrucciones. Si la condición lógica devuelve falso, no ingresa a esta zona y salta hasta esta otra zona para ejecutar un conjunto de acciones. A este respecto, precisamente, su representación vendría a ser este diagrama de flujo. Notamos aquí que tenemos una condición lógica en donde se ejecutan o este bloque de instrucciones o este otro bloque de instrucciones. Es una alternativa doble, digamos. Y eso es lo que se representa precisamente en este pseudocódigo. Aquí notan ustedes ya un ejemplo un poquito más explícito en donde se espera el ingreso del número y en función a que si es que el número es positivo o negativo se imprime los respectivos mensajes. Ejemplo, si el dato registrado es 5 a secas, la condición lógica será 5 mayor o igual a 0, verdad, porque sí es mayor, por lo tanto imprime positivo. Si el dato registrado fuera, vamos a asumir de que el valor asignado a la variable n es -5. Por lo tanto, la evaluación al interior de la condición lógica será la siguiente. -5 mayor o igual a 0, esto es falso. Por lo tanto, descarta el ingreso a este bloque de códigos y salta a este bloque de código, es decir, para imprimir escribir negativo. Lo que cabe como posibilidad es la disposición de estructuras selectivas de alternativa múltiple. Ejemplo, si por ejemplo, valga la redundancia, tenemos una condición y esta no es verdad, pero tenemos otra alternativa, al bloque si no se le asigna o se le añade una condición adicional en términos de sí. Adicionalmente, si es que esto resultara ser falso, notarán ustedes que se añade una condición. Pero si añado esta condición, tiene su respectivo si no y potencialmente su respectivo fin sí. El ejemplo a este respecto es el siguiente. Indicar si un número ingresado es positivo, negativo o 0. Se ingresa el respectivo número. Si n es mayor a 0, entonces se imprime positivo. De lo contrario, cabe la posibilidad de que el número sea negativo, es decir, menor a 0. Por lo tanto, se imprime negativo o de lo contrario es C. Ejemplo. Hagamos de cuenta que se registra el dato 5. 5 mayor a 0, verdad. Por lo tanto, imprime positivo, no ingresa a este bloque de código y sencillamente salta hasta el fin. Segundo ejemplo. Hagamos de cuenta que se registra el dato -8. -8 es mayor a 0, falso. Ingresa a este bloque de código y se vuelve a evaluar. -8 es menor a 0, verdad. Por lo tanto, escribe negativo. Tercera posibilidad.
ingresamos como dato 0. 0 es mayor a 0, falso. No ingresa y salta esta línea de código. 0 es menor a 0, falso. Por lo tanto, ingresa este bloque de código. En algunos casos donde es preciso hacer varias evaluaciones es necesario aplicar varias alternativas simples y no la alternativa múltiple, ya que en esta última basta que se cumpla una de las tres alternativas. Por ejemplo, para el caso donde es necesario obtener el mayor de tres números ingresados. A continuación veremos una casuística bastante particular en donde las variables pueden tomar múltiples formas y ser sometidas a diversas condiciones. Ejemplo, dado que x, por ejemplo, tiene al inicio asignado el dato 2 y para la variable y el dato 3. En este caso se evalúa lo siguiente: 2 es menor que 3, ¿verdad? Por lo tanto, imprime esta cadena concatenado con el valor de x, es decir, 2. En este caso, 3. 2 y 3. Siguiente evaluación. 2 es menor a 3, ¿verdad? Pero fíjense el cambio que sufre la variable. Se evalúa lo siguiente: 2 menor a 3, ¿verdad? Ingresa a este bloque de código. Noten ustedes el proceso de intercambio. Temp recibe el valor de y, que en este caso es 3. En esta línea de código, y recibe el valor de x, es decir, 2. El valor anterior que tenía y, que era 3, ahora se pierde, dado que se le está asignando un nuevo valor. En esta otra línea de código, x recibe el valor de temp. Y recuerden que el primer proceso que se había realizado es la recepción del valor que en ese momento era 3. Por lo tanto, x pierde el valor de 2 para hacer 3. Cuando se imprime los resultados al final, notarán ustedes que los valores originales han sido intercambiados. En esta operación se está aplicando el operador lógico OR, asumiendo los datos originales de x e y, que en este caso son 2 y 3. Aquí se evalúa lo siguiente: 2 es mayor a 3, esto es falso. Todo el bloque a partir de este momento es falso. Aquí se evalúa lo siguiente: 2 menos 3, el resultado es menos 1. Menos 1 es menor a 0, ¿verdad? Todo esto, todo lo que está en el paréntesis interior, vale verdad. Ahora, la evaluación al final es falso o verdad. Al ser sometido por el operador lógico OR, todo devuelve verdad, por lo tanto se ingresa a esta línea de código. Por lo tanto, x es igual a 2 más 1, que en este caso vendría a ser 3, y y es igual a 3 menos 1, que en este caso vendría a ser 2. Y se imprime los respectivos resultados. En este caso ya también estamos viendo que se está sometiendo al operador aritmético mod, que en este caso es el residuo de, en este caso 2 y 3. 2 dividido entre 3, el residuo no es igual a 0, por lo tanto deberíamos imprimir el mensaje x no es divisible entre y. En este caso vemos explícitamente la aplicación de el enunciado sí si no, equivalente en C++ a if else, y equivalente al diagrama de flujo que originalmente se había presentado a todos ustedes, que en este caso vendría a ser esto de aquí. ¿Cuál sería el bloque if sí? Sería este en caso sea verdad, y el bloque si no o else vendría a ser este de aquí. Pero explícitamente tenemos que ser bastante objetivos cuando se trata de expresar el bloque para cuando esto sea verdad o cuando sea falso, en el caso de la aplicación del pseudocódigo, y lo mismo sería en el caso estamos aplicando un programa en C++. A continuación vamos a programar, a poner en práctica lo que hemos aprendido a través de tres tipos de ejemplo: un ejemplo básico, un ejemplo de corte intermedio y un ejemplo de corte avanzado.